CPP Noticias. Fenómeno del niño costero no ha terminado. Ojalá termine en 15 días, pero no podemos estar seguros. Ahora, yo creo que hay que aprovechar lamentablemente esta circunstancia trágica para poner las bases de un crecimiento más ordenado en nuestras urbes, para que la gente no viva en las quebradas al lado del río, para que tengan un título de propiedad legítimo, para que haya servicios de agua. O sea, no solo es reconstrucción, es construcción. Pues esas fueron justamente las palabras del presidente hace pocos minutos y que nos sirven de base para las bases, para tratar la reconstrucción en las zonas de emergencia. Estamos con un distinguido grupo de especialistas, el ingeniero Raúl Delgado Sayán, presidente de CIES en Ingenieros, el arquitecto Ricardo Galindo Alcántara, especialista en construcciones seguras de Expo Bioconstructor, Pedro Ferradas, especialista en gestión de riesgo de la ONG Soluciones Prácticas, el arquitecto Miguel Romero Sotelo, exdecano del Colegio de Arquitectos, ex viceministro de Vivienda, y el economista Diego Mancero, presidente del Instituto Peruano de Economía. Muchas gracias, señores, por estar con nosotros y poder abordar, en fin, parte de una temática que ya está, claro, dando vueltas, no obstante que todavía, como lo dijo también el presidente, todavía estamos bajo la situación de emergencia y entonces todavía no estamos en la situación de una relativa tranquilidad como para poder analizar más profundamente y trazar proyectos de reconstrucción. De todas formas, la situación que vivimos es claramente sumamente expectante y estamos viendo signos de desesperación en algunos casos, también de improvisación en otros y finalmente de dispersión de esfuerzos, que es lo que quizá debiera ser una materia también a considerar. Me gustaría, a propósito de una interesantísima contribución que salió en uno de los medios hablando de el tema económico, es decir, ¿esta es una oportunidad para salir adelante o es más bien una dificultad justamente en el esfuerzo que estaba haciendo el país? Que nuestro economista y amigo nos dé unos alcances sobre ese dilema, básicamente, Diego Macera. Bienvenido. Gracias, Raúl, por la invitación. Yo creo necesariamente que va a ser un poco de los dos, ¿no? O sea, esto nos va a significar un costo de todas maneras en el PBI del año. Ya las previsiones han caído, el Banco Central la ha puesto en 3.5 y otros estimados privados lo ponen en 2.9. Todavía no está malo, 3.5. No, todavía no está malo. Y de hecho, si lo vemos sobre todo en el contexto de Latinoamérica, ¿no? Claro. Nuestros pares de esta región están creciendo a 2%, 1.5%. Entonces, en ese contexto, o sea, puedes ver el vaso también medio lleno. Entonces, si bien nos va a pegar en términos de producción, es también una oportunidad para reconstruir mejor la infraestructura que se ha desmoronado y colocar sobre todo las zonas de viviendas fuera de los cauces y fuera de las quebradas. Entonces va a haber un costo grande inicial al momento de la reconstrucción, que puede ser apoyado por la empresa privada, eso hay que tenerlo claro. Puede haber mecanismos de obra por impuestos que pueden ayudar a acelerar la ejecución. ¿Puede haber más que en otras ocasiones? Es decir, ¿estamos en una disponibilidad mayor para una intervención del sector privado? Sí, a diferencia pues de los niños pasados del 83 y del 98, ahora hay mucho más plata dentro del sector público para poder afrontar los gastos, no solamente pues dentro del Fondo de Estabilización, que hay $8.000 millones, sino también préstamos exteriores. Tenemos líneas con la CAF, por ejemplo, de $3.000 millones para emergencia. Entonces, plata hay. Y a eso se le puede agregar además la disponibilidad del sector privado para colaborar con la inversión. Se esperaba este año, antes de que empezaran las lluvias y los desastres, entre $1.000 y $2.000 millones en obras por impuestos, pero no hay ningún motivo para pensar que no se puedan ir a 3 o a 4, sobre todo si se le da una prioridad a este esquema para decir, mira, si lo hacemos por obra pública, la reconstrucción puede tomar 2 años o 3, si nos apoyamos en el sector privado para poder reconstruir más rápido, podemos estar hablando de 6 meses a 1 año. Entonces hay que tomar la ayuda del sector privado, no solamente en el momento de la emergencia,
que colaboró con lo que se pudo, sino también al momento de la reconstrucción para hacerlo más rápido y más efectivo. Desde el punto de vista del ciudadano común y corriente, también se necesita tener, en fin, una perspectiva distinta. Por supuesto, aquí hay una responsabilidad compartida, no se trata solamente del gobierno central, estamos hablando también de los gobiernos locales y estamos hablando también del ciudadano, de cuáles son las medidas que toma para prevenir que esto no vuelva a suceder. Ya hemos visto a gente regresando a las mismas zonas de vivienda en donde donde pasó el Huayco. Entonces aquí hay una labor pero también de información de parte de las autoridades públicas para comunicar los riesgos que enfrentan los ciudadanos consistentemente. El ingeniero Raúl Delgado Sayán ha hecho referencias en estos días a todos los esfuerzos que se han venido haciendo anteriormente y que en general, en realidad, así como sabemos que tuvo un gran descuido, al mismo tiempo no han faltado pues ideas y perspectivas y proyectos que desgraciadamente muchos de ellos no se llevaron a cabo. Me gustaría que nos historiara un poco eso, es decir, el Perú no es ajeno, desde la época más milenaria y antigua, no es ajeno a saber prever que esos conflictos y esos problemas se van a presentar y de tener soluciones a la mano. ¿Qué cosa es que ha impedido que no tengamos pues una visión permanente con respecto a este tema? Yo creo, Raúl, ante todo muchas gracias por la invitación. Yo creo que lo que ocurre y lo que debemos hacer ya lo conocemos, solamente que hay que hacerlo bien. Esta vez la magnitud de daños y que se hayan presentado incluso en áreas donde no sospechábamos que se iba a presentar, que antes los fenómenos anteriores estaban más localizados en una zona del norte más lejano del país. No la extensión que ha tomado. No la extensión que ahora es todo el país, y sobre todo tampoco podemos decir esto va a tener un periodo de recurrencia cada 20, 30 años, de repente el próximo año también viene, ¿no? Y de repente se vuelve más frecuente. Pero lo que sí debemos hacer de una vez por todas es hacerlo bien. Yo creo que tenemos que pasar rápidamente, porque tú mencionaste una cosa muy importante. La población puede desesperarse. La población es afectada, pero por supuesto no puede esperar. Entonces, yo creo que tenemos que pasar del hay que al cómo y hacerlo. Porque todo el mundo dice, hay que hacer esto, hay que, y nos demoramos. Yo creo que esto tiene que hacerse de una manera diferente, realmente diferente, además para que dure. Los puentes no tienen por qué caerse, la ingeniería los hace para que no se caigan. Las carreteras también, ya sabemos por dónde corta el Huayco. Chavimochic ha perdido unos buenos kilómetros de canal que atravesaron la quebrada que antes estaba seca y de repente se activó. Entonces, ya no podemos construir para que eso vuelva a ocurrir. Y hay soluciones en ingeniería, por supuesto que hay soluciones en ingeniería. Felizmente ya no tenemos el SNIP, porque el SNIP era un gran problema. Yo sé que a los economistas no les gusta, pero es la pura realidad. Nos hemos acostumbrado a ser un país pesetero. O sea, el SNIP dice que la alternativa que se debe escoger es la de menor costo que cumpla con el objetivo, en lugar de decir es la óptima que cumpla con el objetivo, que incorpore el factor de riesgo. Y el factor de riesgo, ¿qué te puede pasar cuando esto ocurra? Si una estructura colapsada, el beneficio-costo es cero, porque todo lo que invertiste ya no te sirve para nada. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Lo primero que hay que hacer, ya después de ver cuáles son los daños, dónde han ocurrido los daños, el mapeo perfecto de los daños, es examinar fundamentalmente los graves problemas. Huaicos, que van a venir, la invasión del cauce de los ríos sin defensas ribereñas y sin encauzamiento de los ríos, y la inundación de ciudades que no tienen drenaje para aguas pluviales, porque siempre se pensó que eran secas. Entonces, construir puentes sin pilotaje, los puentes no fallan por la parte de arriba, que es donde transitan los vehículos. Los puentes fallan porque se cae el apoyo, el sustento, y eso es porque no pilotean los estribos o los apoyos, porque si le pones unos pilotes a esos apoyos no pasa nada. Entonces, pero eso cuesta un poquito más, eso cuesta 5, 6, 7% más, y por eso finalmente se decide que no se hace. Entonces, ahora hay que hacerlos. Si por ejemplo,
No quieres que los canales de la gran irrigación Chavimoche, que da el agua a Trujillo, además de los cultivos, dicho sea de paso, no le vuelva a pasar. Tienes que cruzar los cauces por sifones. El río Virú cruza con sifón, que es una solución hidráulica que se conoce perfectamente bien. En lugar de poner el canal para que venga el Guayco y te lo lleve, le pones el sifón y ya no tienes ningún problema. Si quieres que la carretera no se interrumpa en el cauce, haces un falso puente y le pasas debajo al Guayco. Todo eso lo sabemos los ingenieros peruanos, y los ingenieros peruanos hay extraordinarios. 50 años de mi vida estoy dedicado a trabajar proyectos de ingeniería y conozco ingenieros peruanos de todas las especialidades. O sea, ¿estamos listos? Estamos listos. Hay que diseñar un sistema de fast track, porque no se puede esperar. Fast track quiere decir que tengo que sentar los principios básicos de cómo voy a resolver todos los problemas, y eso pregúntale a los ingenieros saben cómo hacerlo, y hacer un procedimiento de diseño-construcción. Lo hace el público, lo hace el privado. Yo no creo que uno va a ser más rápido y mejor hecho que otro simplemente por el hecho de hacerlo. Pero lo que tenemos que generar es un sistema que permita hacer eso, y tenemos que cuadrillar el país. Pensar que puede haber un solo SAR que haga todo eso de arriba para abajo, felizmente el presidente dijo que no. Sí, es una barbaridad. Esa idea del SAR, la verdad, claro a todos nos tiene muy preocupados. Hacemos una pausa, 9:16 y continuamos. A veces las soluciones prácticas no se dan, es decir, que más bien se confunden las cosas y se complican y se crean, digamos, explicaciones magnas que al final no se consiguen que se desarrollen, etcétera. ¿Qué cosa significa en términos de gestión de riesgo poder penetrar en las soluciones prácticas? Bueno, en principio es tener en cuenta que hay una experiencia y un camino ya que ha venido desarrollándose. No todo es negativo en el país. O sea, estaba hasta el día miércoles en Piura y dialogando con las autoridades y las instituciones, y encontramos que hace 10 años existe una propuesta para un manejo integral de la cuenca río Piura-Chira, y una propuesta ingenieril, una propuesta social, una propuesta integral, como digo. Y hace 10 años existe. Y la respuesta frente a esa propuesta de las diversas autoridades es: no hay retorno en la inversión. Y esto me parece que es dramático. En segundo lugar, tenemos el caso de Chosica, que muchos han vapuleado, criticado al alcalde de Chosica, pero no ha sido solamente el alcalde de Chosica. Desde 1987, que se ocurrió los grandes huaicos en Chosica, se inició el desarrollo de un programa en algunas de las quebradas que ha tenido resultados. Hoy día en Chosica, para los que somos más viejos, sabemos que ya no hay las grandes rocas que destruyeron las viviendas en Chosica. Y esto tiene que ver con dos medidas principales, ¿no? Por un lado, los diques reguladores de cauce que permiten que los flujos sean retenidos en el cauce mismo. Y en segundo lugar, estas mallas dinámicas que han sido instaladas el año pasado. Entonces, desde el punto de vista de la población de Chosica, tal vez nadie lo visibiliza suficientemente, pero hay medidas que han tenido éxito. No significa esto que no hayan inundaciones, pero ya no vienen las rocas inmensas que venían antes. Creo que son dos ejemplos que hay que tratar de explotar y valorar de alguna manera. Son soluciones prácticas que ya han sido puestas en práctica, como podríamos señalar. Otro aspecto que creo que ocurre tiene que ver con el hecho de reconocer que si bien las inversiones del sector privado son muy respetables, muchas de ellas no llegan a los más pobres y no van a llegar si es que tenemos en cuenta la experiencia anterior. Los programas de vivienda no han llegado a los más pobres, que lamentablemente son las principales víctimas y corresponsables de la afectación en sus centros poblados. Entonces es necesario repensar esto y hacerlo urgentemente. Y finalmente, existen algunas iniciativas que veíamos ayer en la reunión de Naciones Unidas en la que se está recomendando que tratemos de orientar a la población que los albergues que se están instalando en este momento en diversas partes, en particular en Piura,
se hagan en las zonas de mayor seguridad y que de ahí se pueda pasar rápidamente a diseñar y a implementar ciudades o centros poblados que reemplacen de alguna manera las zonas más afectadas. Estuvimos en el kilómetro 980 en la carretera panamericana el día martes, al día siguiente de la inundación en Piura, y habían cientos, si no miles de personas huyendo de la inundación, ¿no? Y sin comida, sin agua, ¿no? Y rápidamente, felizmente, llegó alguna ayuda del INDECI, pero fue definitivamente insuficiente. Pero ¿dónde se instaló? En los lugares donde ya se tiene experiencia, tanto el INDECI como otras instituciones, que son los lugares más seguros. Y ahí la gente se sentía seguro, y toda la población, cuando alertaron que el agua seguía llegando, se fue a los lugares cercanos al albergue, porque es una loma, ¿no? Un lugar donde no van a ocurrir las inundaciones. Entonces, quería señalar eso como respuesta a lo que usted señaló. Muy bien. Vamos ahora a ver lo de las viviendas más específicamente, ¿no es cierto? En todo lo que venimos conversando, uno advierte que en realidad tenemos diversos niveles de inteligencia del enfoque de los temas, ¿no es cierto? Y que al final de cuentas estamos ante dificultades que no son solamente económicas y de la naturaleza, sino de comprensión de la propia población, es decir, que en lo social es donde tenemos fallas fundamentales, porque son obra de la necesidad y también del egoísmo, es decir, en el Perú no se ha tenido una voluntad de decir vamos a darles tierra a los que no la tienen y que vamos a permitir que construyan sus casas, etcétera, y no dejemos que eso quede librado a una serie de comerciantes que por lo demás han aprovechado y han puesto a disposición de los ciudadanos proyectos que efectivamente estaban en terrenos prohibidos. En otras palabras, hay un aspecto social, más que solo soluciones prácticas, que me gustaría que se explorara en estos movimientos que hemos tenido en Lima. Yo tengo los años suficientes como para saber cómo todo el mundo invadía en realidad Lima en un momento dado. Y cómo eso contaba con todo el aliento y con todo diciendo este es el crecimiento, esta es la posibilidad. Eso era pues el borde popular, efectivamente. A ver, ¿quién nos puede decir al respecto? Miguel Galindo Alcántara. Sí, bien, para entender el problema acá con respecto a una construcción segura hay que entender también 5 retos importantes que ahora tiene el gobierno. El primer reto es entender el territorio. Tenemos que saber y entender que somos parte de una naturaleza, que nosotros hemos invadido. El otro día estaba leyendo una definición interesante, que no existe desastre natural, sino peligro natural, que a su vez se convierte en un desastre para nosotros, ¿no? Porque las inundaciones siempre han habido, la naturaleza se comporta tal cual. Bueno, pero además hay un conocimiento ancestral. Correcto, definitivamente que sí. Sí, ha sido en la época colonial abandonado, no sé en qué momento, pero es decir, no se ha cultivado la propia sabiduría de la gente. Es verdad, hay un tema, también lo dijeron el otro día, ¿no? Un ejemplo, zonas arqueológicas, Caral, hace 5.000 años que está ahí. ¿Acaso hay una inundación? ¿Acaso hay un desastre urbano en esa ruina que tanto prestigio nos da a nivel mundial? Nada. ¿Por qué? Porque se planificaron hace más de 5.000 años estratégicamente en una zona donde no hay problemas de la naturaleza. Si los antiguos lo hicieron, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? El arquitecto acá presente nos puede dar justamente mucho más información del detalle, porque es especialista en ese tema. Entonces, pero para saber que uno debe construir, seguro, repito, primero, entender el territorio. Segundo, tener bastante claro y lograr el consenso acerca de los cambios que se van a efectuar. Pues si no hay consenso entre los cambios, estamos mal. Tercero, planificar la reconstrucción o la remodelación, porque el otro día también estaba escuchando una definición interesante, no reconstruir, sino remodelar, replantear, rehacer el tema nuevamente, porque reconstruir, entiéndase también, como he escuchado también mal definido, ¿no? Que yo quiero que me construyan mi casa tal cual como era antes. Tenemos la experiencia de Ica. Así es. Que ha sido terrible.
¿no? Así es, entonces el cuarto punto que es importante es hay que articular bien todos los sectores de gestión de gobierno. Si no están articulados, estamos mal. Hace un rato justamente acá el economista presente lo dijo, ¿no? Los diferentes sectores del gobierno tienen que estar articulados. Acá el tema tiene que verse de una manera integral, porque el quinto punto es una corresponsabilidad total entre la población, el gobierno y los diferentes sectores involucrados para lograr un claro objetivo, en este caso de la rehabilitación. Si no tenemos bien ese concepto, estamos mal encaminados. Ahora, en el tema de construir seguro hay infinidad de sistemas. El ingeniero acá presente también lo dijo hace un momento, ¿no? Tiene más de 50 años en el campo y explícitamente, si vemos de repente zonas arenosas, zonas no tan arenosas, zonas de repente que el suelo es un poco más fuerte, la dinámica de la construcción es completamente distinta. Yo no puedo plantear una construcción segura tipología Lima versus Piura, o versus de repente en la zona más 100 kilómetros más arriba del cauce, ¿no? de la cuenca hidrográfica que se ha estudiado. La tipología debe ser distinta. Ahora, definitivamente se tiene que hacer un mapeo claro o un replanteo de zonificación, dado el caso, los especialistas ya lo dirán, de la vulnerabilidad que tenemos de las diferentes zonas. Ahora, el gobierno local en este caso tiene que ser muy estricto en impedir el rebrote de gente que se apodere de las zonas de las zonas, llamémosle rojas, llamémosle zonas de peligro. No solo el rebrote de la gente, siempre hablamos así, ¿no? Siempre hablamos de la gente. Aquí hay agencias económicas que funcionan, es decir, intereses muy concretos. No es que la gente es tan absurda que llega y simplemente se instala. Primero es la necesidad, en segundo lugar porque no tiene ninguna otra oferta, y tercero porque el mecanismo fue la invasión. Hoy día ya no es invasión, hoy día la gente sí sabe que tiene que construir mejor y necesitaría tener ubicaciones distintas. ¿Cuál es la oferta al respecto? ¿Qué hace la sociedad, la otra parte de la sociedad, la parte moderna y avanzada de la sociedad, para poder ir corrigiendo esto que en el fondo suena a fatalidad y a ignorancia? Pero en el fondo, en realidad, es simplemente un hondo problema social que vivimos por el sistema mismo. Muy importante, bastante importante el punto acotado, porque en el tema de la mitigación, que ahora definitivamente el tema de la mitigación lo debe ver el Estado, porque es su obligación, ¿no? Se debe de controlar al máximo la vulnerabilidad que tenemos ante estos peligros naturales, no desastres naturales. Ahora, si bien es cierto que no existe país en el mundo que pueda atender al 100% un desastre, una ocurrencia. Un ejemplo claro fue el 2005 en Estados Unidos, el huracán que desató el Katrina, ¿no? Estados Unidos no estaba preparado para semejante magnitud de tal desastre, ¿no? Pero luego de eso ya vino el tema de reconstrucción, de planificación urbana, y estoy completamente seguro que acá, Dios no lo quiera, suceda algo similar, ya el país va a estar por lo menos controlado. No al 100%, será puesto al 80, 90, ¿no? Porque siempre hay un porcentaje de riesgo, pero lo ideal es por lo menos tener un control de eso. Arquitecto Miguel Romero Sotelo, a ver, cuéntenos un poco estos proyectos de desarrollo urbano, porque hasta ahora vamos a ir llegando, y eso será en función de la segunda media hora, que en el fondo necesitamos primero ideas claras, segundo una orden y disciplina en desarrollarlas, tercero agencias y agentes y proyectos, etcétera. Y aquí entramos entonces a la maraña simplemente institucional que en el Perú ha impedido que se pueda avanzar más, por un lado, y por otra parte, porque en el Estado ha habido demagogia abiertamente, no ha habido demagogia y además intereses en los niveles ya no del gobierno central, sino de las regiones, de los gobiernos locales, etcétera. Pero me gustaría que nos cuente usted un poco los planteamientos que ha tenido ocasión de desarrollar Miguel Romero. Don Raúl, buen día. Lo que nosotros tratamos de sacar adelante es lo que decía el presidente Kuczynski, decía que hay que sacar un país moderno. Y para tener un país moderno creemos
que debemos tener una visión que nos dé rumbo. No queremos seguir, como Basadre nos decía, un conjunto de personas sin rumbo caminando sobre un territorio. Entonces, comencemos por el principio. Cualquier Estado en el mundo tiene 3 elementos. El elemento sociedad, el elemento leyes, constitución y el elemento territorio. Este elemento sustantivo e importante en cualquier Estado del mundo, en nuestro país, el territorio lo hemos tratado muy mal en la etapa contemporánea, habiéndolo tratado muy bien en la etapa precolombina. Si no, veamos el Capañán, veamos las ciudades, veamos el manejo de la andenería, veamos todo el trabajo, como antes recordaba Caral, la ciudad más antigua de América. O sea, tenemos que hacer una nueva visión. Esta nueva visión creemos que nos da la gran oportunidad ahora pasar del desastre al desarrollo. ¿Cuál es esa visión que tratamos de armarla? Primero, el Perú está ahora en la cuenca del Pacífico, por lo tanto, estamos en el mercado más importante del mundo, 3.000 millones, China, India, Japón. Y sin embargo, seguimos hablando de planes administrativos. Lima, no, mira, hace el plan solamente en mi ámbito administrativo y no tengo nada que ver con el desarrollo de la minería que se da en Cerro de Pasco, de Volcan, que traen su mineral y llegan al puerto del Callao. Todo ese análisis territorial no existe en los planes. Entonces, estamos proponiendo hacer planes transversales que incorporen la costa, el Ande y la Amazonía, de tal suerte de que al manejar estos 3 espacios económicos, sociales y culturales, vamos a integrar al país y dentro de esa medida estructurar un plan sencillo que lo entienda la gente y que diga que tenga 3 componentes básicamente. Que lo entienda y que lo comparta. Que lo comparta y lo haga suyo. La experiencia que yo tuve en Villa El Salvador en el año 71, cuando me tocó el honor de diseñar esta ciudad que ahora alberga 550.000 habitantes, era un arenal, era el fin del mundo, era la periferia. Bueno, pues ahora Villa El Salvador está junto a Lurín, donde en Lurín se va a hacer la ciudad industrial más importante, con 1.000 hectáreas de trabajo. Entonces, ese tema del planeamiento es sumamente importante. Este plan, a nuestro entender, debería tener 3 componentes. El componente de la sociedad, el componente del territorio, de la naturaleza y el componente de la ciudad. Equipos que ya tampoco el Perú, pues administrativamente se ha atomizado. Tenemos departamentos que ahora le llamamos regiones. Al interior tenemos como 1.800 distritos, con 1.800 alcaldes, regidores, es decir, una atomización. ¿Qué proponemos? Proponemos que tengamos planes de desarrollo de macrorregión, la macrorregión sur, Arequipa, Tacna, Cusco, Puno, Madre de Dios. Hagamos pues la infraestructura, diseñemos la infraestructura que se requiere. De repente en nuestro país, hablábamos con Macera, ya no tiene un problema de economía. Tenemos el dinero. Ya no sigamos haciendo trazos de vías únicamente a la superficie, sino hagamos los túneles. Hablábamos con Raúl sobre ese tema y en el Perú en el año 83 se hace el túnel Antihuayco reemplazando el viejo puente San Juan que todos los años el Huayco se lo llevaba, teniendo un problema grave la minería del Perú porque no podía sacar su stock hacia el puerto del Callao. Es decir, un plan que tenga la sociedad para pasar de una sociedad del derroche a una sociedad de la economía, de la austeridad. Pasar de una ciudad que no se haga por invasión, sino por inversión. Pasar de una sociedad de gente equivocada a gente, digamos, con visión empresarial. Indudablemente que este plan debe manejarse en las macroregiones donde estarían las 3 estructuras hilvanadas, el elemento nacional, el elemento regional y el elemento municipal, donde, a nuestro entender, los 3 elementos fundamentales sería el Ministerio de Vivienda, que se dedicaría al diseño de las ciudades, el Ministerio de Transportes, que vería toda la infraestructura intermodal. Por ejemplo, hablando de infraestructura intermodal, ¿por qué no manejamos el mar, no únicamente con una visión de donde vamos a, como recreación, las playas, sino el cabotaje? ¿Por qué no entramos en competencia el mar como una vía de transporte versus el asunto de los camiones y de la vía férrea?
tenemos 2.000 kilómetros de mar y tenemos el 70% de la población peruana frente al mar. Sin embargo, seguimos todos apretados en la vía y no hacemos el mar como una opción. ¿Por qué el mar, que tiene agua, por qué no tenemos plantas desaladoras para el norte, para el centro, para el sur, como lo tiene Chile hace 30 años atrás? Chile tiene en Antofagasta, tiene en Arica, agua todo el día. ¿No son muy caras? No, justamente son los pequeños grandes errores que tenemos en el Perú. ¿Qué es más caro? Tener agua donde la mortalidad infantil es alta porque nos la dan a través de los lateros. ¿Cuánto ganamos en salud infantil si le damos el agua potable? Y segundo elemento, ahí tenemos a la minería, que puede ser un sector que puede financiar justamente esta agua desalinizada. Arica tiene agua las 24 horas de agua de pozo de mar. Y ¿cómo se llama? Antofagasta lo tiene directamente del mar. Lo que pasa es que aquí en nuestro país la visión, creo yo, que se ha quedado anquilosada. Tenemos que tener una visión que integre la tradición y la modernidad. Como decía Octavio Paz, México y Perú tienen civilizaciones donde hay que generar un puente entre la tradición y la modernidad. Ese puente que integre ambas, porque si no la tradición se fosiliza y la modernidad se volatiliza. Una clase de sociología hemos tenido en este momento. Estupenda. 9:38, una pausa. Corto, pero sí sería interesante ver algunos aspectos operativos. En la conversación, justamente Diego Macera decía que es una cosa clave, es decir, el término osar lo que quiere decir es que siempre pensamos que existe un ser divino que puede resolverlo todo, pero desgraciadamente las cosas se hacen por partes, cucharadas y gradualidades. En otras palabras, el papel del orden geográfico y del orden habitacional, etcétera, en realidad responde a un orden que tiene que ver fundamentalmente también con las autoridades y con las diversas instancias de esas autoridades. Por supuesto, Raúl. Aquí lo difícil va a ser en realidad lo que viene siendo ya en los últimos 20 años, la capacidad de coordinación que va a haber dentro de este Estado descentralizado. La figura del zar de repente pues suponía, como decías, un plenipotenciario, un soberano todopoderoso que puede decirse se reconstruye acá y se reconstruye así, se reconstruye así. En la práctica, institucionalmente, eso no se puede. Hay responsabilidades y competencias que le corresponden pues al gobierno regional, a los gobiernos provinciales y a los gobiernos distritales. En donde en cada caso vemos que hay justamente irregularidades muy serias. Y aquí va a haber, y ese es un punto muy importante, porque se pide con cierta razón que la Contraloría se haga un poco para atrás y deja hacer la inversión y deja hacer el trabajo. Entonces, hay sí un sentido de urgencia que tiene que entender la Contraloría y cualquier institución pública de hacer las cosas rápido, pero no por eso se debe permitir abrir huecos que hagan que la gente se pueda aprovechar. Entonces, hay que encontrar aquí un balance entre el sentido de urgencia que hay que tener para reconstruir rápido, sin dejar necesariamente huecos para que la gente, aparte del hueco que nos ha caído, se pueda aprovechar y se pueda robar nuestros recursos. Entonces, aquí hay una cosa importante. Lo otro es, el gobierno ya tenía una meta bastante alta de inversión pública para este año. El gobierno estaba pensando 15% de crecimiento de inversión pública, es un montón. Nosotros, en el Instituto Peruano de Economía, teníamos una expectativa un poco más baja, de 10%, 8% para este año, de repente un poquito más realista. Ahora, esto era pre-desastre, fenómeno del Niño. ¿Cómo el gobierno de verdad planea no solamente mantener su 15%, sino irse mucho más allá con esta necesidad de reconstrucción? Va a ser un reto grandísimo. Y va a pasar, como les decía, por la capacidad de coordinación que se tenga con las instituciones que son realmente competentes, ¿no? Que son los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales y los gobiernos distritales. Raúl Delgado, a ver, algunas ideas concretas. Sí, yo quiero concretar una cosa. No debemos perder la perspectiva, ahora que vamos a hacer esta reconstrucción, que tenemos dos riesgos inmensos. Uno es que es el de estos fenómenos de Niño, inundaciones, y el otro, Raúl, es el riesgo sísmico. Cuidado.
vamos a tener los sismos grandes de todas maneras, por encima de 8, y esta reconstrucción, cuidado, ya que la vamos a hacer, también tiene que focalizarse en el otro gran riesgo, que es el riesgo del sismo severo. O sea, si lo hacemos bien para las dos cosas. El riesgo del sismo severo, si bien es cierto, es localizado, aquí hemos perdido 100 vidas, pero en un sismo podemos perder miles de vidas. Entonces, cuando reconstruyamos estas nuevas ciudades, esta vivienda y demás, aprovechemos de una vez por todas para prepararnos al otro riesgo. El Perú tiene 2 riesgos, no nos olvidemos. ¿Cómo se imagina, qué organismo podría tener en cuenta todo esto, ¿no? El que va a hacer la reconstrucción. O sea, el que va a hacer la reconstrucción. ¿Qué poderes va a tener? ¿Cómo se lo imaginan? Vamos a invertir una fuerte cantidad de dinero. Viene de nuevo la figura del zar. No. Lo que no terminé de decir en mi planteamiento inicial, porque he estado pensando mucho en estos días, es que lo primero que tenemos que hacer es cuadrillar el país. En segundo lugar, determinar principios de reconstrucción. O sea, ¿qué cosa es lo que debemos garantizar en la reconstrucción que vamos a hacer para enfrentar estos 2 riesgos graves? Eso nos va a dar unas líneas directrices para poder realmente actuar. Lo que sí creo es que debe quien esté encargado transversalmente, cuadrillar el país quiere decir ya, ok, esta zona norte extrema, Piura, Tumbes, estos se van a ocupar del tema. Esta cuadricular el país no quiere decir cuadrillar no quiere decir tener la cabeza cuadriculada. No, ¿te das cuenta? Entonces, aquí lo esencial es que quienes estén encargados de eso tienen que contratar a una empresa privada para que gerencie todas las inversiones. Cómo se van a hacer, en qué secuencia se van a hacer, cómo se va a garantizar que se cumplan los principios que están establecidos en la reconstrucción y con qué cronogramas, qué importancia le vamos a dar al agua. Fíjate tú una cosa interesante, el agua ha sido el agente de destrucción, pero a la vez la población clamaba por agua para poder sobrevivir porque necesitaba el agua. Y todos los que hemos donado, lo primero que mandábamos eran los bidones de agua. Entonces una ciudad no puede quedarse sin agua. ¿Cómo es posible que en Lima nos hayamos quedado 2 semanas prácticamente sin agua? Lima, 10 millones de habitantes, la número 34 en el mundo en población, sin agua. Y tampoco obviamente las otras ciudades. Entonces, es un tema que hay que incorporarlo. La situación de las EPS en el Perú es de a veces terror. Nuestra visión no es realista, ¿no es cierto? Se vuelve más bien una cosa magna, pero no concreta. No solamente tenemos los recursos, sino también tenemos una tremenda posibilidad de lograr créditos muy concesionales para este tipo de fenómenos que tenemos que aprovechar. Ese es otro tema también interesante. Pedro Ferradas. Sí. ¿Qué piensa? ¿Qué cosa sugeriría? Sí, bueno, primero hay que ver cómo arreglamos el Estado mismo y la eficiencia del Estado en los temas, ¿no? Hay una institución que se llama CENEPRED, que fue creada el año 2011, que tiene una sola persona para el norte, ¿no? A mí me parece absurdo. O sea, estamos hablando de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, Yanquich, ¿no? Una sola persona. Y es la institución encargada, responsable de delinear las políticas de prevención y reducción de riesgo en el país. Eso hay que cambiarlo, definitivamente. Una segunda cosa, hay que revisar también el rol del Congreso en varios aspectos, ¿no? Ponemos Tamboraque, que es una piedra en el zapato de nuestra cuenca. Tenemos 500 toneladas de relaves mineros a punto de desbordarse y podrían haberse desbordado ahora y causado un grave daño. No se resuelve. Hay 6, 7 declaratorias de emergencia en Tamboraque y ninguna ha resuelto el problema. Algo está pasando ahí, tiene que ser resuelto. El tema de la corrupción en el manejo de los terrenos, ¿no?, públicos es un tema increíble. Hay 3 aspectos que tienen que resolverse ahí. Uno es todo este lío con las comunidades indígenas, llamadas comunidades indígenas que están supuestamente posicionándose, apropiándose de buena parte del terreno de Lima metropolitana y de otras ciudades, ¿no? El tema de los conflictos limítrofes entre gobiernos locales y regionales.
tenemos el caso de que buena parte de la población que está en alto riesgo en las quebradas de Lima pertenecen supuestamente a Huarochirí, a municipalidades delegadas de Huarochirí, y los gobiernos locales distritales de Lima no pueden ejercer su responsabilidad ahí. Eso tiene que cambiar y le corresponde al Congreso. Tenemos que cambiar también la mirada en relación con estos llamados sectores privados, que son empresas fantasma que urbanizan y venden los terrenos en zonas de alto riesgo previa ocultación de lo que es los cauces. Ejemplo, Punta Hermosa, para no ir muy lejos, ¿no? Estaban vendiendo esos terrenos, por Dios, y había una empresa que urbanizaba y los avisos estaban ahí, hasta en los periódicos, en el caso de Chosica y varios casos similares, y nadie hace nada. Entonces, eso le corresponde al gobierno central y a los gobiernos locales resolver. Yo diría que esos son algunos aspectos. Finalmente, tener una mirada mucho más inclusiva del problema y los riesgos. Los riesgos no afectan, y los desastres no afectan por igual a todas las personas. Un ejemplo clásico es la muerte de una vaca para un campesino es mucho más desastre que de 200 vacas para una empresa ganadera. Entonces tenemos que tener una mirada social ahí y tratar de enfocarnos también en los más pobres. En el caso que se señala de lo regional, recuerdo a esta amiga y sabia peruana también, no peruana, de origen extranjero, pero totalmente peruano hoy en día, Nicole Bernays, quien decía hay que planificar desde las comunidades más pobres. O sea, la manera como miramos el país es planificar dónde hay oportunidades de inversión, dónde hay mayor riqueza. Y entonces estamos dejando de lado a las comunidades más pobres. Hay que hacer una suerte de revisión de esas visiones que solamente tratan de incluir el potencial económico y demás, y sin tener en cuenta esto. Y finalmente, lo que yo concluyo con esto, el tema de recuperación de los saberes ancestrales. Me parece fundamental. En los ejemplos que se señalaban en Chosica y en otros lugares, se trabaja ese nivel. Hay, gente, las comunidades en Chosica, en los días de las inundaciones, están saliendo a los cerros, en faenas, a estabilizar los taludes, ¿no? Construir terrazas de lenta maduración en los alrededores de las ciudades. Y nadie visibiliza eso, no existe. El tiempo nos gana, lamentablemente, Ricardo Galindo. Sí, realmente es importante señalar en tema de seguridad en construcción, en las casas seguras, hay dos tipos de seguridad: la construcción en sí de la infraestructura de la edificación y luego la seguridad humana, que lo ve el tema de seguridad en defensa civil. Pero es bien notorio que hay bastante desconocimiento, mucha ignorancia, inclusive en muchas autoridades que escucho por televisión preguntan temas y desconocen principios básicos de lo que estamos ahorita hablando. No se entiende el concepto. Entonces acá básicamente, insisto, hay una corresponsabilidad entre la población, los sectores de gobierno local, central, y debe haber una constante educación desde un niño hasta un adulto, pero eso es un proceso. Si no lo da el gobierno, hay diferentes instituciones, diferentes instancias que se puede promocionar la educación. Precisamente el del 20 al 23 de abril va a haber una expoferia Yo Constructor donde se va a manifestar a propósito justamente de esta calamidad que estamos sufriendo toda la zona norte, promocionar a nivel de charlas, a nivel de seminarios educativos, inclusive hasta gratis, ¿no? Para que la población entera pueda asistir y pueda por lo menos tener un ente periódico, porque esta expoferia es una vez al año. Del 24 al 27 de agosto va a ser la primera expoferia en el Mall Sur de San Juan de Miraflores. Es una buena oportunidad para poder por lo menos captar a nivel básico las principales charlas, los principales principios básicos para poder salir adelante en cuanto a seguridad. ¿Ok? Entonces están cordialmente invitados, ¿no? Y es más, felicitamos también a RPP por este conversatorio que es muy útil, bastante útil justamente para fomentar esa educación de prevención sobre todo. ¿Sí? De acuerdo. Muy bien, entonces nos falta don Miguel Romero. Don Raúl, fíjese,
sobre el tema yo quisiera tocar 2 puntos. Uno, que la visión sea territorial, que no sea sectorial, porque la sectorial nos divide, la territorial nos integra. Ahora, hacer 4 planes nacionales, uno de la macrorregión norte, la del centro, la del sur, centro y la del sur-sur, de tal suerte de que hay una mezcla de los 3 escalones, el gobierno nacional, regional, y que tenga esto un manejo gerencial, como bien decía Raúl, del sector privado. O sea, el motor y el cerebro que operativice todo ello sería privado. Y este plan tendría... ¿Sí? ¿Ese privado qué ganaría? Ganaría muchísimo. Lo primero que ganaría sería la eficiencia para llegar en el menor tiempo a que la población tenga calidad de vida. Indudablemente que allí las universidades, y me pongo el punto allí, deben de participar. ¿Por qué? Porque necesitamos formar el capital humano para el futuro, porque una cosa es hacer las cosas en gabinete y otra cosa es hacerlas en el territorio. En realidad eso hay que ir haciendo. Por otro lado, creemos nosotros importante que el actual gobierno tiene instrumentos de gestión reales que lo puede utilizar. Por ejemplo, el Decreto Supremo, el 009 de 2012. ¿Qué dice este Decreto Supremo? Dice que el Ministerio de Vivienda puede tener en una mesa a toda la gente que ve la tenencia del suelo. En una mesa a los señores que dan los servicios del agua, del desagüe. En esa misma mesa a los que dan el financiamiento. Y finalmente los que dan la zonificación. Es decir, tienen a los alcaldes, a los financieros, a los que ven la titularidad y todo ello en una sola mano, el Ministerio de Vivienda. Ese Decreto Supremo debería manejarlo con mayor, promoción. Y un segundo instrumento que tienen es el programa Generación de Suelo Urbano. El Perú tiene 250.000 hectáreas de suelo eriazo, que en lugar que los invasores y toda esta gente que hace un despropósito con el territorio, el Estado, al darle zonificación, al darle accesibilidad, al darle todo lo que le da valor, el sector privado invierte, caso concreto, Alameda de Ancón, en los arenales de Ancón. Ahí tenemos un orden de... No quisiera citar el caso de Villa Salvador. Bueno, Villa Salvador indudablemente fue el primer proyecto de hace 46 años. Exacto. Y eso, Villa Salvador, por ejemplo, ahí me permito comentar de la CUAVES, la Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa Salvador, es que el pueblo organizado mantuvo el concepto técnico. ¿Cuál es el concepto técnico? Un planeamiento territorial que tenga al interior de la ciudad trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Parque industrial. La organización de la ciudad, digamos, el Perú es un país, como decía Luis Alberto Sánchez, adolescente y milenario. Adolescente porque tenemos 200 años de vida republicana y milenario por los 5.000 años. Entonces, este es un país que tiene Amazonía, tiene Ande y tiene costa. Entonces, creé ahí el módulo de grupo residencial de Villa Salvador, que fue la célula física que organizó a la sociedad y a la economía. Entonces, la importancia del diseño de las ciudades ya no va a ser, creo yo, una ciudad, digamos, totalmente mal ubicada. El primer tema, planeamiento o localización de la ciudad. El segundo elemento, diseño de la ciudad, que tenga 5 componentes. El componente vivienda, el componente trabajo, el componente recreación, el componente desarrollo y el componente comunicaciones. 5 elementos que estructuran una ciudad. ¿Qué es lo que ocurre con vivienda? Que únicamente está dándole énfasis a la vivienda. Se entiende porque es, digamos, el hogar de una familia, pero más importante aún es el tener el hogar para una sociedad. Antiguamente era una familia, una vivienda. Ahora es una sociedad, una ciudad. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que el tiempo desgraciadamente nos ha quedado corto, pero agradezco la contribución de todos ustedes, tan destacadas personalidades y especialistas. Ojalá pues los diálogos políticos también tengan la ocasión de contar con ustedes permanentemente, que esa es la otra cosa. Son diversos lenguajes los que se utilizan en los medios de comunicación y en los debates nacionales, pero desgraciadamente a veces no se escucha la sensatez, que parece ser absolutamente necesaria. Sí. Bueno, brevemente nomás, que una invitación muy cordial a la expoferia Yo Constructor, que se va a realizar del 20 al 24 de abril en Plaza Norte.
Muy bien. Donde vamos a hablar de esos temas. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.